saludarles. Les saluda Luis Alfredo Vela, catedrático del curso Taxonomía. La presente lección corresponde a la semana número 8 y lleva por nombre Siembra de especies forestales y cuidados culturales. Para esta lección nos hemos trazado un objetivo, el cual es explicar la siembra de especies forestales, así como los cuidados culturales de manejo. Iniciando, siembra de especies forestales. Dice, por regla general, la siembra de árboles forestales se realiza a inicios de la época lluviosa, ¿sí? Tomemos muy en cuenta esta regla general. Necesitamos poder reforestar o establecer las reforestaciones o los enriquecimientos o cualquier tipo de siembra de árboles que hagamos en campo. Necesitamos realizarlo al inicio de la época lluviosa, o sea, al inicio del invierno. Esto con el objetivo de que la planta pueda tener condiciones de lluvia y poder lograr asimilar ese cambio de los viveros hacia campo definitivo y poder absorber la mayor cantidad de agua posible durante la época lluviosa o durante el invierno, para que haya un buen prendimiento, o sea, un buen pegue de las plantas. Entonces, la primera actividad que realizamos para la siembra de especies forestales es la delimitación y medición del área a plantar. Es muy importante delimitar y medir el área que vamos a reforestar o a enriquecer o a manejar o a plantar, ya que necesitamos saber cuál es el área para poder determinar la cantidad de árboles que vamos a necesitar. El segundo paso es la selección de la especie de acuerdo al clima y de acuerdo al sitio. Entonces, lógicamente, si estamos en la costa sur, vamos a tener que reforestar árboles adaptados o nativos de la costa sur, ya que no podemos sembrar coníferas en costa sur porque ahí vamos directo a una muerte de la planta y viceversa. Entonces, la selección de la especie se hace de acuerdo al clima y de acuerdo al sitio. También se enfoca mucho en el objetivo de nuestra plantación, si es para producir leña, si es para producir vigas, tendales, si es para producir maderas finas, madera de aserrío, etc. Entonces, también la selección de nuestra especie tiene que ver mucho con el objetivo de nuestra plantación. La siguiente fase o etapa para la siembra es la preparación del terreno. Tenemos que hacer una limpieza general del terreno, puede ser a través de un chapeo general, puede ser también en algún momento a través de quemas controladas o rosas, y estas requieren una especial atención o técnicas especializadas para poder quemar o rozar. Pero la preparación del suelo es la eliminación de cualquier maleza para poder tener el terreno limpio para poder reforestar. La siguiente actividad que realizamos para establecer plantaciones es el trazado y marcación. En esta presente diapositiva vemos una ilustración donde el trazado es al cuadro, o sea, el espaciamiento entre plantas es igual al espaciamiento entre surcos, y el distanciamiento más utilizado en Guatemala es 3 metros por 3 metros al cuadro. No obstante, existen otros métodos, por ejemplo el rectangular, que acá vemos el ejemplo en la diapositiva, que puede ser a 3 por 4, a 3 por 3.5. Continuando con el trazado y demarcación, estábamos dialogando sobre el método tres bolillo, que se basa en triangulación.
Es un método también muy utilizado en temas forestales para el trazado y marcación y de igual manera para otro tipo de cultivos. La siguiente actividad que se realiza para el establecimiento de plantaciones es la apertura de hoyos. Después del trazado y marcación se hace la apertura de los agujeros. El tamaño de los agujeros depende del tamaño de bolsa utilizado en el vivero, ¿sí? Ya que de acuerdo al tamaño de bolsa utilizado, así va a ser el tamaño del agujero para no invertir más recursos, no invertir más tiempo y más mano de obra realizando agujeros muy grandes cuando no es necesario, o al revés, realizando agujeros muy pequeños cuando el tamaño de bolsa es más grande, ¿sí? Es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta. Y por último tenemos la siembra de las plantas, ¿sí? Que es la reforestación como tal. ¿Qué cantidad de plantas a utilizar por unidad de área? Existe una fórmula muy importante que tenemos que tener en cuenta, ya que si ustedes recuerdan, la primera actividad para establecer plantaciones es la delimitación y medición del área. ¿Por qué? Porque en base a esta medición del área nosotros tenemos que determinar qué cantidad de planta vamos a utilizar basados en el distanciamiento entre planta y entre surco que hemos previamente definido. Entonces la fórmula para determinar la cantidad de plantas a utilizar es igual a el área a reforestar dividido entre la multiplicación del distanciamiento entre plantas por el distanciamiento entre surcos. De esta cuenta, acá en este recuadro, podemos observar que las densidades de árboles por hectárea varían de acuerdo a nuestro distanciamiento. Entonces, aplicando esta fórmula, en una hectárea, o sea, una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, utilizando un distanciamiento de 3 metros por 3 metros, obtenemos que necesitamos 1.111 plantas para reforestar esa hectárea. O sea, la densidad va a ser 1.111 árboles por hectárea. Si nuestra reforestación la vamos a establecer a 3.5 metros por 3.5, vamos a necesitar 816 plantas por hectárea. O sea, la densidad de siembra va a ser 816 plantas por hectárea. Así sucesivamente, si vamos a reforestar al 4x4, necesitamos 625 plantas por hectárea. Y si nuestra reforestación va a ser al 5x5, vamos a ocupar o vamos a necesitar 400 plantas por hectárea. Entonces, esta es una fórmula para calcular la densidad de siembra, no solo para reforestaciones, sino que esta fórmula es universal para calcular densidades de siembra para cualquier cultivo en términos generales, una vez usted sepa qué área va a establecer o manejar y qué distanciamiento entre planta y entre surco va a utilizar. Cuidados culturales. En primer lugar, los cuidados culturales son todos aquellos cuidados ya de manejo de la plantación una vez se encuentre ya establecida esa plantación. Entonces, haciendo una recapitulación, primero vamos a la etapa de recolección de semillas, viveros forestales, seguido el establecimiento de las plantaciones, y una vez estén establecidas estas plantaciones, ya hay labores de cuidado o de manejo de las plantaciones. En primer lugar, tenemos el riego, si fuese necesario. Normalmente las plantaciones forestales no aplicamos riego, normalmente. No significa que si alguien tiene las posibilidades, tiene fuentes de agua cerca, tiene los recursos y puede aplicar riego durante la época seca o durante el verano, puede hacerlo. Lógicamente esto va a elevar sus costos, ¿sí?
Pero la actividad de riego no es muy común en plantaciones forestales, ya que por eso el establecimiento de plantaciones debe ser desde el inicio de la época lluviosa para que la planta pueda estar dentro de toda la época lluviosa y tener un buen pegue y que pueda recibir una buena cantidad de agua para que soporte la época de verano o la época seca. La siguiente actividad o cuidado cultural es las limpias de hierbes, chapeos, plateos, etc. Entonces, esta actividad es muy importante en las primeras etapas de las plantaciones, ya que recordemos que las plantas en términos generales compiten en primer lugar por luz, compiten por espacio y compiten por espacio en el suelo, ¿sí? O sea, todo el sistema radicular. Entonces, la competencia entre las plantas y la maleza es muy fuerte en los primeros años del establecimiento de plantaciones. Entonces, por ello es muy importante tener un buen control de limpias, de hierbes o plateos para propiciar condiciones para que en los primeros años las plantas forestales puedan crecer en altura, que es lo primero que buscamos durante los primeros años de vida de una plantación. También estas limpias pueden ser manuales, o sea, como vemos en esta diapositiva, una persona realizando un chapeo o un plateo alrededor de un arbolito de cedro, como pueden ser mecánicas. También en muchos lugares se hacen chapeos con chapeadoras adaptadas a un tractor, etc. También existen motoguadañas, o sea, chapeadoras de motor. De igual manera pueden ser en algún momento la eliminación de malezas puede ser química, pero esto va a depender de los recursos que tenga el propietario o el usuario, ¿verdad? Lo importante es tomar en cuenta que la actividad de limpias y de hierbes es muy importante en las primeras etapas de crecimiento de cualquier plantación. Otra etapa muy importante es la prevención y control de plagas y enfermedades. En esta diapositiva vemos el ejemplo de una plaga que hoy por hoy en Guatemala está causando mucho daño a las plantaciones forestales, como lo es el gorgojo del pino. Entonces, esta actividad de prevención y control de plagas y enfermedades es muy importante en todas las etapas de crecimiento de una plantación forestal. La siguiente etapa, que también es de suma importancia, es la prevención y control de incendios forestales. Los incendios forestales sabemos que un 99.9% son causados por el hombre. ¿Por qué causados por el hombre? Causados por fumadores, causados por quemas agrícolas no controladas, causados por problemas entre vecinos, causados por gente que simplemente le gusta encender fuego dentro de los bosques, dentro de las plantaciones, etc. Entonces es muy importante trabajar sobre la prevención y control de incendios forestales, y hay muchas actividades en relación a este tema, desde tener brigadas capacitadas o bomberos forestales para el combate, desde tener rondas perimetrales cortafuegos, rondas internas cortafuegos, tener vigilancia, etcétera. Entonces, todas esas actividades son de prevención y control de incendios forestales. Otra actividad muy importante es la protección contra animales y personas. Entonces, es muy importante, en la medida de las posibilidades, tener nuestras plantaciones cercadas para evitar el ingreso de ganado, por ejemplo, ganado ovino, porcino, equino, etcétera, que puede causar algún tipo de daño a nuestras plantaciones. E igualmente, las personas, evitar mucho el acceso a personas ajenas, ya que es muy común que cuando las personas ingresan a una plantación van con su machete y van causando algún tipo de daño mecánico con el machete a nuestras plantitas. Entonces es muy común ver este tema, entonces debemos evitarlo, ya que causan daño a nuestros arbolitos o a nuestras plantaciones. Para finalizar nuestra lección, tenemos 5 preguntas relacionadas al tema que hemos dialogado en esta lección. En primer lugar, dice: ¿cuántos metros cuadrados tiene una hectárea de terreno?
La segunda, ¿cuántos árboles se necesitan para reforestar un área de 15 hectáreas a un distanciamiento de 3.5 metros entre planta y 4.5 metros entre surco? Para esta pregunta debemos aplicar la fórmula que ya dialogamos. ¿En qué época del año se debe realizar la siembra de árboles? Es la tercera pregunta. La cuarta pregunta dice, mencione 2 actividades que se realizan previo a la siembra de árboles o reforestaciones. Y la quinta pregunta es, mencione 2 actividades culturales de manejo de plantaciones forestales. Muchas gracias.